personaje o a estos pacientes, pero Hipócrates tuvo una visión muy adelantada a la época, tan adelantada que hoy por hoy pues deberíamos aplicar un poquito de esos principios, y hablaba de que las enfermedades no son divinas, que se debe investigar la dieta y su entorno. Fíjense lo importante que hablaba ya Hipócrates en esta época, y por esas frases y por ese tipo de visiones a Hipócrates se le denomina el padre de la medicina. Ese bastoncito con la serpiente, que es el símbolo de la medicina, es el bastón de Hipócrates. Entonces, desde esa época ya le estábamos dando la consonancia a las epilepsias y a los síntomas mentales como divinas, como algo que era una maldición, que tenía un contexto mágico. Sin embargo, eso no impidió, ay, yo no sé por qué no pasa esto, regálame un segundo. Sin embargo, eso no impidió que, por ejemplo, personas con tal vez unos síntomas mentales bien marcados hasta gobernaran. Y ese es el caso de Calígula, quien vivió en en el año 12 después de Cristo, fue el tercer emperador de Roma, hijo de César el Germánico, y pues este tipo era descrito como un tipo francamente cruel, despiadado, sociópata, megalómano. Megalómano se refiere a esa palabra donde son personas que tienen un alto nivel de narcisismo, donde son autoritarios, intransigentes. Muy de la mano podría estar Calígula de lo que hoy podríamos llamar un trastorno afectivo bipolar o algo orgánico, porque los médicos de la época describían que después de un tiempo Calígula sufría de unas fiebres intensas, ¿no? Entonces pudo haber sido un remanente de algún trastorno neurocognitivo, meningitis. El caso es que este hombre, por su linaje, le tocaba dominar el imperio, tal vez de los imperios más grandes que ha tenido la humanidad. Y pues tenía estos trastornos mentales que lo hacían ser odiado por su pueblo. Los médicos del imperio lo revisaban, lo veían y le llegaron a diagnosticar que tenía excesos de emperador, que esa era su enfermedad. Fíjense que la manía de hoy por hoy habla de eso, ¿no? Como un exceso de confianza, un exceso de una megalomanía, si se dice. Ya en un estado muy avanzado nombró senador a su caballo, y es que su padre, César el Germánico, muere cuando él tenía una temprana edad, tal vez a los 10 años, y él le tocó asumir las riendas de Roma a muy temprana edad, y él se sentía muy solitario en el poder. Y a lo que él más quería era su caballo, entonces nombró senador su caballo. Ya la corte, el senado romano se empezó a dar cuenta de estos trastornos que sufría nuestro amigo Calígula, y a la final muere muy temprana edad, tal vez de 27, 28 años, y su muerte fue celebrada por todo el imperio. Todos sus súbditos estaban felices de que aquel hombre hubiera fallecido. Esto se puede dar hasta en la actualidad, ¿no? Si nos ponemos a mirar, muchos líderes mundiales ahí son intransigentes, megalómanos y crueles. Y eso no los limita para llegar al poder, pero sí habla de la relación a veces del poder, los trastornos psiquiátricos, las ambiciones, etcétera. Ustedes se van a ir dando cuenta que en esta charla se va a trascender más allá de lo clínicamente biológico, clínico, etcétera, y se van a ir tocando casi que esferas de la espiritualidad, de la religión, de la filosofía, de la sociología, porque afortunadamente lo recalco, nuestra profesión nos permite ser un poquito más amplios en nuestras visiones. Y aquí tenemos tal vez un artista muy revolucionario, y que le aportó desde el arte mucho a la psiquiatría, que es el Bosco, en inglés es Bosch. Él era un pintor flamengo. Flamengo era la zona que compartía tal vez Bélgica y Holanda actual, y que era dominada para la época por el Imperio Español. Bélgica, más adelante, rendiría tributo a la corona española, y Holanda nunca lo hizo. Eh, por eso se dio esa separación y tienen como una rivalidad tan antigua. Y estos dos cuadros se encuentran precisamente en el Museo del Prado, porque para la época
pues el reino flamengo era del Imperio Español y este fue el pintor tal vez más importante del flamengo en pleno Edad Media. Fíjense que estamos en el borde de la Edad Media, se considera que la Edad Media va hasta 1495, que fue el descubrimiento de América, y él hizo dos obras muy importantes como crítica y como explicación de lo que pasaba para la época con la locura que se denominaba en esa época. El que ustedes ven a la izquierda se denomina el Navío de los Locos. Mentiras, ese cuadro está en Louvre. Ese cuadro está en Louvre, el Navío de los Locos. Y fue una crítica social importante a lo que era la sociedad europea en la Edad Media, ¿no? Sin embargo, retrata algo que se hacía en la época de una manera cruel y común, y era que los pacientes locos, lunáticos, como se les denominaba en la época, eran abandonados a su suerte en un barco en mar abierto, y pues allá morían, se ahogaban o llegaban a otro puerto, en fin. Ese era el manejo que se le daba para esa época a los pacientes. Sin embargo, lo que quiso también ahí retratar Bosch es que ese navío de los locos en esa época era la Europa de la modernidad para la época, ¿no? Era un barco a la deriva lleno de lunáticos que no sabían para dónde iban. Lo paradójico es que 5 años después se descubriría América en una de esas travesías y navíos de locos. Eran épocas en donde había la ruta de la seda, donde las especias eran lo más preciado, eran como tener un Ferrari era tener, por ejemplo, especias de la China. Y por eso fue la razón que Colón decidió buscar otra ruta de las Indias y bueno, en fin, ya saben lo que pasa. Al lado derecho tenemos una pintura también de él muy importante que se llama La Piedra de la Locura. Y lo que ustedes están viendo ahí es una trepanación. La trepanación es una conducta muy antigua que se hacía por diferentes médicos, chamanes y en diferentes culturas, en donde se consideraba que lo que había en el cerebro o en el cráneo de las personas que sufrían de locura, de trastornos del comportamiento, era o un atrapamiento de un demonio o lo que él denomina aquí la piedra de la locura. Se suponía que lo que había era una piedra que generaba la locura y le abrían un pequeño hueco en el cráneo y empezaban a explorar hasta buscar una piedra, ¿no? Eh, bueno, de eso sería lo que después sería el papá de las lobotomías, que hasta la actualidad se hacen con menos frecuencia, pero se hacen. Bueno, espere que tengo un problema aquí pasando esto, ya. ¿Y cuál? Pues hasta ahora lo que estamos viendo es que los trastornos mentales, la concepción de la conducta errática era vista como una maldición. En el cuadro de arriba están viendo una escena de la Inquisición de Juana de Arco, que también fue denominada Juana la Loca. Recordemos que ella era una líder francesa que llevó a su pueblo a la victoria ante los ingleses, pero ella tenía una particularidad y es que ella decía que Dios le decía, que le hablaba al oído, que Dios muy probablemente asociado a un cuadro de psicosis y a la final termina quemada por posibles pues defendiendo su fe. Eso es por lo cual ella también se convierte en santa, ¿no? Pero lo que teníamos era una paciente con síntomas mentales. Vale la pena que revisen la historia de Juana de Arco, que es bien interesante. Y abajo tienen varias representaciones en litografía, en pinturas, en repujados de lo que era la Inquisición. Entonces, cualquier persona que tenía una conducta errática, que decía que escuchaba voces, que estaba psicótica, pues era una maldición y la Inquisición hizo de las suyas durante mucho tiempo y mucho tiempo fueron bastante maltratados estos pacientes, ¿no? Luego tenemos una historia bien interesante, que es la historia de Santa Difna. Santa Difna era una niña que vivió aproximadamente en la Edad Media, en el 1200, en Irlanda. Ella era hija de un rey irlandés
de una cultura, de un imperio que no promulgaba la religión católica. Y ella tenía un padre que parece que tenía también síntomas mentales, era bastante despiadado, cruel, tenía ataques de ira, era bastante particular ese rey, y ese rey iba a obligar a Difna a casarse con ella, a tener un incesto. Miren, si hay algo que es castigado por todo, o sea, hay una ética y una moral universal en el ser humano para uno ser humano. Y una de las éticas universales que existe en cualquier cultura, ya sea en el Amazonas antiguo, ya sea en la Grecia antigua, en China, en las Polinesias, es que el incesto es un rechazo, eso es síntomas de locura, eso no va con la ética y la moral innata de lo que es el ser humano. Eso, matar, ¿sí? Por ende, podemos analizar que este hombre tenía efectivamente bastantes trastornos. Ella huye a Bélgica, a ese pueblo que ustedes ven abajo, que se llama Gel, y se refugia en ese pueblo. Eh, Años más tarde, este rey encuentra a su hija y la asesina de una manera despiadada, le corta la cabeza, le corta el cuero cabelludo, y eso pues la glorifica y la pone en un estatus diferente, y es una historia muy recordada en ese pueblo de Gel. Ella, después de su muerte, unos cristianos, tengan en cuenta que su papá no era cristiano, y pues eso de ser cristiano y no, pues todo lo que no era cristiano era visto como un demonio. Los cristianos encontraron sus restos años después y le hicieron un templo. Después se le atribuían milagros, se le atribuyeron milagros principalmente, y se convierte en santa más después. En ese pueblo de Gel hay una catedral a Santa Difna, y Santa Difna es la santa de los locos, ¿sí? Desde la época se le reconoce como la santa de los locos. Por eso, por haber sido una mártir y una víctima de la locura. Y si ustedes ven aquí en la imagen que ustedes están viendo donde está la fecha, se le representa aplastando demonios. Esos demonios y estas cadenas representan la locura. Ese templo aún existe, está en este pueblo, en Gel, y esta es la oración que uno le puede impartir a Santa Difna. Entonces, escúchanos, oh Dios, nuestro Salvador, al honrar a Santa Difna, patrona de los enfermos con enfermedad mental y emocional. Ayúdanos a ser inspirados por su ejemplo y a confortarnos por su ayuda y misericordia. Amén. Este es el templo de Santa Difna, que se encuentra en ese pueblo que se llama Gel. Es un sitio de peregrinaje de muchos enfermos mentales de Europa. Y se volvió muy interesante porque después de la proclamación de Santa Difna en este pueblo, desde tiempos de la Edad Media, pacientes lunáticos, locos, peregrinaban a ese pueblo, y la comunidad asumió algo muy bonito para este pueblo, y es que empezó a adoptar, empezó a ayudar a los enfermos mentales. Entonces llegaban solitarios, caminando mucho tiempo, y los pobladores de este pueblo, los habitantes de este pueblo, les daban casa a los peregrinos y les ayudaban. Eso le ha valido que este pueblo sea como el pionero en intervenciones comunitarias. ¿Qué son las intervenciones comunitarias? Las intervenciones comunitarias es eso precisamente que estaba haciendo este pueblo desde hace muchos años, y es poner en contexto a una comunidad en donde viva un paciente con enfermedad mental, y la comunidad entienda, acoja y ayude a ese paciente. Hoy por hoy, por ejemplo, en el centro donde yo trabajo, yo no lo hago directamente, pero sí hay programas en donde hacemos eso, intervenciones comunitarias. Entonces ubicamos dónde vive el paciente en Bogotá, qué localidad tiene, tratamos de que los vecinos sepan de que ese paciente tiene esa enfermedad mental, y si el paciente está en crisis, si el paciente de alguna manera lo ven raro en su comunidad, la misma comunidad es la encargada de hacer el reporte o un llamamiento a las autoridades o al hospital para que reciba atención. Eso es una técnica que deberíamos implementar más. Algunos países lo tienen mucho más desarrollado, sobre todo los europeos, y eso les valió para hacer este monumento, que es este que están viendo acá. Ese monumento representa precisamente eso, está en Gel y está muy cerca de esa catedral que les venía hablando. Locura,
pues era como se le denominaban aquí a los pacientes, entonces viene del árabe que dicen que son tontos, se creían que todos los locos tenían un déficit mental, tenían unas frenias, tenían unos déficits, pero más adelante vamos a ver que algunos eh, padres de la psiquiatría desmintieron esto y hoy por hoy, pues sí es bien que, por ejemplo, la esquizofrenia pueda generar un deterioro cognitivo, pero eso no los hace poco inteligentes. Y nada, se hablaba que eran lunáticos, las influencias de la luna tenían que ver mucho con estos pacientes. Se hablaba mucho de los astros, eran tiempos también del nacimiento de la astrología, todos los reyes consultaban a sus astrólogos y curiosamente sí se veía que en épocas de luna llena los pacientes tenían más crisis. Eso yo puedo dar fe que también aún pasa. Yo no sé si eso será misticismo o algo, pero cuando hay tiempos de luna llena, sí se ven más crisis en los pacientes hospitalizados, cuando uno está de turno, el turno se destocha, se pone mal. Han habido algunos estudios serios acerca de la influencia de la luna en los pacientes psiquiátricos. Y pues una teoría que hay es que, pues si ustedes ven, el cerebro tiene una gran cantidad de agua y la luna sí tiene una influencia en el agua, por eso las olas y el oleaje. Se cree que esto pueda ser un factor que pueda desencadenar esto, en fin, todavía eso sigue siendo como un área mística. Luego llegó la teoría de los humores, ¿no? Entonces fue avanzando un poquito más la medicina, ya se hablaba del sanguíneo, la bilis amarilla, la bilis negra, el flemático. Y fíjense que dentro de la descripción de los humores se hablaba también de unas características de personalidad de estas personas. Tal vez en el sistema occidental, todo lo que yo les voy a comentar, la historia de la psiquiatría es occidental. Partamos de ese hecho. En China, en India, en Mesoamérica antigua, en las tribus, en la época precolonial, pues el que tenía síntomas mentales y hoy por hoy sigue siendo así, es el chamán, es el poderoso, es el que tiene contacto con Dios. Fíjense que Dios aparece mucho en lo que es, y la religión aparece mucho en lo que son síntomas mentales y la concepción de la psiquiatría. Esto que les estoy comentando es apenas la historia occidental, la psiquiatría es un concepto occidental. Ustedes más adelante cuando vayan a ejercer, si van a ejercer la psiquiatría o no, o si van a ser médicos generales, ustedes no pueden imponer la psiquiatría si se van a un pueblo, a Puerto Inírida, pues con las tribus nómadas de allí. Ustedes no le pueden imponer la psiquiatría porque ellos no le van a comer cuentos. La psiquiatría es un invento nuestro, ¿sí? Ustedes tienen que entender esas aproximaciones desde el pensamiento y sistemas de creencias de lo que ustedes tengan al frente. Entonces, esta historia es occidental. Y por eso hablamos de la antigua concepción de la medicina. Entonces, hablamos de que que el que tenía exceso de sangre era valiente, esperanzado y amoroso. La bilis amarilla tenía un mal temperamento, era fácil de enojar, el de la bilis negra era un abatido, somnoliento, depresivo, y el flemático era calmado e indiferente. Entonces, casi que estábamos hablando de lo que hoy denomina el DCM, los clústeres de personalidad, ¿no? Esto es de lo primero que se empieza a hacer como descripciones. Y pues, ¿qué teníamos del tratamiento? Pues lo más famoso que hubo en esa época fueron las sangrías. Se creía que muchos de los trastornos mentales, como las histerias, las manías, las histerias para la época eran consideradas convulsiones. Ya se hablaba de manías, de trastorno como manía, entonces pues lo único que eran hacer estos drenajes sanguíneos, porque se creía que esto venía de un exceso de sangre en el cuerpo. Entonces ahí tienen un cuadro donde ejemplifica eso, se hacía también con sanguijuelas, se hacía con incisiones, estaba indicado para también el sueño, el exceso de sueño, las torpezas mentales, y lo que estaban generando en esos pacientes a la final era pues unas anemias y fallecían, tristemente. Les presento el primer manicomio. Este quedaba ubicado en Londres, fue inaugurado por las hermanas betelmitas, nuevamente la presencia de la religión. Entonces, como esto eran desórdenes y maldiciones, pues las únicas y los únicos llamados a esto eran los curas y la religión católica.
Este, 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 este manicomio existía desde tiempos inmemorables en Londres. Sin embargo, se considera como tal manicomio y como un auspicio para enfermos mentales en 1557, ¿sí? Y en 1700 aproximadamente no, se les quita el estigma de locos y pasa a ser una clínica más allá de un manicomio, y se les llaman ya pacientes a los pacientes que están ahí. Albergaban un montón de pacientes, es gigante. Hoy por hoy en Inglaterra este hospital aún existe, pero no en esta ubicación actual. Esto en Londres, a los que hayan ido, es la Real Armería de Inglaterra. Entonces pasó a ser, hoy por hoy es un museo, pero el hospital sigue existiendo, pues obviamente ya con otros estándares y con todo el rigor científico que hay hoy por hoy, pero se consideró el primer manicomio de la historia. Y este es un cuadro de William Howard de 1734 que representa el hospital de Bethel. Si ustedes son observadores, pues van a ver la representación de muchas personas pues en sus crisis psicóticas, con sus trastornos de conducta, pero aquí tenemos a dos señoras que están como escondiéndose y agarradas una de la otra para que no les hicieran daño, pues es que era común en esa época en Bethel hacer un tour por el manicomio, entonces mirar los locos y pagar cierta cantidad de dinero para divertirse, esa era la diversión de la época, y lo representa muy bien este artista en 1734 en una serie de obras que se llamaba el Progreso del Libertino, que era la avaricia, la mentira, en fin, y terminaba en la locura. Esta es la representación de la locura. Y bueno, por fin vamos a hablar de la primera revolución psiquiátrica de la historia, y para eso tenemos que remitirnos a Philippe Pinel. Philippe Pinel es el revolucionario de la psiquiatría, el que pone en contexto y el que aterriza un poquito más este maltrato que estaban recibiendo los pacientes desde tiempos inmemorables. Fue un médico francés. Digamos que Bethel fue el primer manicomio, por decirlo así, pero Europa replicó ese sistema de control. Y pues en Francia, en la Salpêtrière, que es un hospital también que vamos a ver más adelante, es muy importante en la historia de la psiquiatría, es un hospital francés que queda en París. Este médico dijo, no, miren, no podemos encerrar más a los pacientes psiquiátricos porque pues, y amarrarlos porque eso es un maltrato, tenemos que darles otro trato, tenemos que desamarrarlos, liberarlos de sus cadenas y empezarles a dar otras opciones. Eso marcó el nacimiento de la psiquiatría moderna, por decirlo así, en 1795. Y además le pone un poquito de clínica de esto de la investigación en la psiquiatría, entonces empieza a hablar de la melancolía, empieza a describir la manía, empieza a describir el mutismo y las demencias, ¿no? Y eso queda plasmado en un cuadro que ustedes, pues es como un clásico verlo en las presentaciones internacionales de los psiquiatras, de verlo en revistas, en libros, y es este precisamente de 1857, este es Pinel, este es un paciente psiquiátrico, esto es la Salpêtrière, y se llama, o pues se ha representado como a Pinel liberando de las cadenas a los locos. Eso tuvo muchas contravenciones, mucha gente decía, pero ¿cómo vamos a liberar a los locos? ¿Cómo los vamos a controlar? Pero de hecho la liberación permitió el cambio de la psiquiatría y digamos hasta el mejor control de estos pacientes. Sin embargo, no había ningún tratamiento, para la época tampoco había mucho que hacer. Jean Esquirol es, digamos, el alumno más aventajado de Pinel y fue el que continúa el legado de Pinel que se divulgó por toda Europa. Si ustedes ven la psiquiatría moderna, es francesa, y la medicina en general occidental en sus inicios fue muy francesa. Y en 1800 fundó algo que se llamó la Maison, y era un sitio especializado en pacientes de locos, pero que ya no estaban amarrados y tenían un tratamiento clínico, le asignaban un cuidador, por decirlo así, y fue una gran revolución. Y planteó algo que haría que la palabra locura, como ya saben de dónde viene su origen, pues se rebatiera. Y es que fue el primer psiquiatra médico
que planteó que las locuras, que las enfermedades mentales o los trastornos no anulan la razón. Es decir, yo puedo tener una enfermedad mental, pero no necesariamente quiere decir que yo pierda el juicio de realidad y la capacidad de entender. Eso permitió que muchos hospitales psiquiátricos de la época, que aún tenían encerrados a algunos de sus pacientes, demandaran y solicitaran que ya no querían estar más encerrados, que ya no querían estar más amarrados, y pues eso obligó a que eso se extendiera a través del mundo. Luego empezaron a llegar algunos pensadores proponiendo tratamientos para lo que eran los trastornos mentales y la locura de la época, las manías, las demencias, y tal vez el primero en aparecer fue Franz Mesmer. Él era alemán, y en 1810 propuso la teoría del magnetismo animal, que básicamente decía que existía un fluido universal que facilitaría las relaciones e influencias entre los seres vivos y los cuerpos inanimados y los celestes. Esto se llamó la teoría del mesmerismo, y el mesmerismo permitía que con imanes y con ciertos péndulos se hiciera como un restablecimiento de ese magnetismo animal. El mesmerismo sería lo que sería el predecesor de la hipnosis. Y la hipnosis, pues aún se hacen hipnosis, sin embargo ha perdido mucha fuerza, ha perdido mucho impacto, porque realmente como labor clínica no tiene mucha relevancia. Sin embargo, pues hay otros que debatirán ese concepto, pero fue el primero como en proponer ese tipo de aproximaciones tal vez terapéuticas para el manejo de la locura. Y luego tenemos a Franz Gall, también alemán, médico, que en 1820 crea la frenología, y la frenología sí fue un estudio que duró también por mucho tiempo pues en el saber médico, y hablaba de que nosotros, pues según unas medidas de nuestra cabeza, si ustedes ven aquí el personaje, le está midiendo la cabeza. Eso hacía parte de las altas élites, no todo el mundo se podía pagar una sesión de frenología, y a través de la medición de la cabeza y de la forma de la cabeza se podía predecir si esta persona iba a ser, tenía ciertos comportamientos, tenía ciertas capacidades para hablar, para escribir, etcétera. Si bien la frenología también entró en desuso porque pues eso no terminó siendo una ciencia, no permitía predecir nada, sí fue lo que después permitiría la ubicación anatómica de ciertas áreas, por ejemplo el área de Broca, el área del lenguaje, el frontal, los lóbulos, ¿sí? Sí permitió como hacer un mapa del cerebro, ¿sí? Fue la primera aproximación, la frenología. Y después de esto sí aparece un personaje que ustedes lo tienen que tener, mejor dicho, tatuado en su mente, y es Emil Kraepelin, porque Emil Kraepelin es el considerado padre de la psiquiatría. Fue un médico, psiquiatra alemán. Fíjense cómo la psiquiatría después pasa de ser muy francesa a ser casi fuertemente alemana. Ya vamos a hablar de algunos personajes que aportaron mucho a esto de la psiquiatría. Y él se considera el padre de la psiquiatría porque, a pesar de no tener la tecnología, no estar en el tiempo adecuado, consideró que las enfermedades mentales eran desórdenes biológicos y genéticos. Por eso se le considera el padre de la psiquiatría. Lo dijo como Hipócrates lo dijo hace mucho tiempo, pensando como una teoría, pero no tenía cómo comprobarlo. Pero eso permitió que se abriera la gran oleada de la historia de la psiquiatría desde la biología. Describió entidades tan importantes como la psicosis. La paranoia, le dio nombre a la paranoia, y le dio nombre también a algo que en la época se denominaba la psicosis maníaco-depresiva, que hoy conocemos como trastorno afectivo bipolar. La primera descripción de esquizofrenia la hace un psiquiatra, no sé de dónde era, creo que también era alemán, Morel, y se llamaba demencia precoz. Emil Kraepelin, digamos que enriqueció esa descripción de demencia precoz. Y fíjense que le decían demencia porque se consideraba que el esquizofrénico era bruto, por decirlo así. Después se afinó, apareció otro psiquiatra alemán que se llamaba Bleuler y le puso el nombre de esquizofrenia a la esquizofrenia. Esa es la historia de la esquizofrenia. Y le quitó ese prefijo
de demencia porque pues no se tenía un deterioro como tal. Si bien hoy vemos la esquizofrenia sí genera un deterioro a largo plazo si no tiene tratamiento, pero en sus estados iniciales y el origen de la enfermedad no es con deterioro cognitivo. Entonces eso marcó también algo bien importante en la historia. Y aquí tenemos un cuadro que ustedes también es un clásico, ¿sí? Entonces ese que ustedes están viendo ahí es un neurólogo, tal vez el neurólogo, casi que el papá de la neurología, que es Charcot, en la Salpêtrière, nuevamente, Francia, con sus alumnos sosteniendo una paciente histérica. Y ese cuadro se llama La histeria. Si ustedes ven, los alumnos que tenía Charcot fueron personajes a los cuales les debemos también epónimos tan importantes como Babinski, era alumno de él, o Charles de la Tourette, que fue el que describió el síndrome de Gilles de la Tourette, y por ahí está Gilles, bueno, son todos los clásicos descriptores de la neurología. Y es que la historia de la neurología y la psiquiatría como profesión va muy de la mano. ¿Por qué? Porque apareció este personaje que pues, es un icono para muchos, más para nuestra escuela de pensamiento de la universidad, y es Sigmund Freud. Sigmund Freud era un médico austriaco que en sus inicios, bueno, lo primero que le interesó a Freud fue el estudio de la cocaína, era muy biológico, creía en la biología, estaba interesado en los efectos de ciertos fármacos, le interesó la neurología y él se ganó una beca para hacer una rotación de la época, que de hecho duró como 8 meses, como 5 meses, en la Salpêtrière con Charcot. Y él estaba especialmente interesado en la histeria. Para la época, la histeria era una convulsión, recuerden eso. ¿Por qué era una convulsión? Porque la histeria, dentro de su descripción y dentro de su sintomatología, va a tener algo que nosotros hoy por hoy denominamos síntomas conversivos, y es que los pacientes pueden simular y pueden ser muy parecidos a una convulsión. Entonces se consideraba una convulsión, no había cómo hacer electroencefalogramas, no había cómo comprobar que no era o si era, y Freud marca una diferencia porque tiene una paciente que la escribe en sus libros y sus obras completas, que le marcó la gran diferencia, que fue Ana. Esa era una paciente que tenía histeria y Freud empieza a hablar con Ana y empieza a darse cuenta que Ana, a través de verbalizar muchos conflictos sexuales, personales, etcétera, empieza a resolver de esas crisis convulsivas, y Freud es el primero que, bueno, de ahí deriva el psicoanálisis, que es otra corriente de pensamiento, que fue algo que cambió la historia de la humanidad, porque si ustedes piensan en filosofía, para la época dominaba lo que era la razón pura, pues, que era toda esta herencia de Descartes, de otros filósofos como Locke, que pensaban que la realidad solo era leída a través de lo que yo veía con mis sentidos. Luego aparece Kant y debate un poquito de eso, pero Freud da un golpe contundente a la razón, diciendo, miren, existe el inconsciente, ustedes creen que la razón es todo en la vida, ustedes creen que sumar, multiplicar, dividir, es todo en la vida y es lo que nos va a llevar al éxito de seres humanos. No, pues existe algo que se llama el inconsciente, y el inconsciente puede llegar a ser más poderoso que la misma razón. Por eso Freud es considerado un padre no solo de la psicoanálisis, no solo es importante también para la psiquiatría, sino es muy importante para la sociología, la filosofía y para la concepción del mundo. El concepto de inconsciente, de actos fallidos, de que yo puedo hacer algo sin estar consciente de lo que hice, marcó una diferencia abismal que hoy todavía es debate. También habló de que los niños tenían sexualidad, y eso fue pues revolucionario para su época, porque imagínense, era el principio del siglo pasado, donde la religión también tenía todavía mucha injerencia, y hablar de que los niños tenían sexualidad pues era bien contradictorio. Habló de la sexualidad de la mujer, la puso sobre la mesa, habló del hecho de que haya una liberación femenina y un respeto por los derechos de las mujeres. A la final nace de los pensamientos de Freud. Sin embargo, Freud ha sido muy mal interpretado también, ¿no? Entonces, él hablaba de la envidia del pene, entonces los grupos feministas dicen, pero nosotros, ¿por qué vamos a envidiar el pene? No, no era lo que se refería. Digamos que cuando uno habla de Freud, tiene que entender a Freud. Es algo muy complejo.
La envidia del pene tal vez fue y muchos conceptos de los que él habló, era la única forma que él tenía para describir algo que para su época era muy difícil de describir y que él no podía hablar, ¿no? Fue muy revolucionario, Freud ha sido uno de los grandes pensadores de la humanidad y le aportó muchísimo de lo que hoy por hoy es el concepto de terapia, psiquiatría, psicoterapia, psicoanálisis, filosofía, en fin. Entonces este hombre sí, y si ustedes hablan de Freud en nuestro departamento, pues van a ser muy bien escuchados. Karl Jaspers también era un médico psiquiatra alemán que es considerado el padre de la psicopatología. Entonces este hombre a lo que permitió fue describir los trastornos mentales, generar los signos, los síntomas, la semiología, se enfocó mucho en eso. En 1910 publica su obra maestra, que tiene una particularidad también, y es que fue basado en muchos planteamientos filosóficos de la época. Él toma mucho de la filosofía de Husserl y Heidegger, que fueron los filósofos fenomenólogos de la época, que era una corriente naciente de la época, y los aplica a la psiquiatría. Entonces, más allá, Karl Jaspers lo que quería en esa época es decir, más allá de darle un juicio de valor a los síntomas mentales, más allá de decir que algo es bueno o es malo, veamos el síntoma así como aparece. Entonces, es como si ustedes fueran a tomar una auscultación de un paciente y entonces tiene un soplo y ustedes inmediatamente digan, pero es que este soplo es de fumador, pero es que este soplo es porque pues este man no hace dieta y está gordo. Karl Jaspers nos lleva a pensar, lean el síntoma como el simple soplo, no le metan ningún prejuicio, porque los síntomas mentales tienden a ser muy prejuiciados, ¿sí? También es un ser muy importante, también pues, dio aportes muy importantes a la filosofía, a la psiquiatría. Recuerden que la filosofía y la psiquiatría pueden llegar a tener, y la religión pueden llegar a tener digamos, un vínculo muy estrecho, sobre todo por el concepto de realidad, de lo que es real, ¿sí? Entonces la filosofía ha tratado toda la vida de saber qué es real, entonces por eso está el mito de la caverna, Platón, toda esa vaina, la religión también, entonces ha hablado mucho de la realidad a través de Dios, pero digamos que los psiquiatras hemos tratado de objetivar la realidad a través de la ciencia, cosa que ha sido muy difícil también. Tenemos a este hombre que es Julius Wagner. Julius Wagner es un médico austriaco que tiene la virtud de haber sido el primer médico en crear un tratamiento médico para una enfermedad mental. Eran épocas de neurosífilis, de sífilis, la sífilis atacaba a toda Europa por muchos años, centenios, y recordemos que la sífilis tiene una fase que es una fase cerebral, y los pacientes pues hacen todos estos síntomas del tabes dorsal, trastornos del comportamiento, se tornan violentos. Pues este hombre descubrió que inoculando malaria en pacientes que tenían neurosífilis se generaba una fiebre explosiva y se curaba la sífilis. Eso tiene que ver por unos anticuerpos cruzados que tienen, pues después se encontró que tenía que ver con unos anticuerpos cruzados que tienen la sífilis y la malaria, y los pacientes se curaban. Esto le permitió a este doctor, Julius Wagner, ser el primer psiquiatra que recibió un premio Nobel en 1927. Hay otro psiquiatra más reciente que ha recibido el premio Nobel, que es Eric Kandel, que lo recibió más o menos en el 98, 99, por unas investigaciones acerca de unas neuronas. Pero el primero fue este. Después, cuando aparecieron los antibióticos, se desarrollaron los antibióticos, pues este tratamiento con la malaria pues pasó a un segundo plano, pero para la época fue importantísimo. ¿Qué otros tratamientos teníamos en principios del siglo pasado para el tratamiento? O sea, ya teníamos la descripción, ya habíamos desencadenado a los pacientes, ya no creíamos que eran enfermedades divinas, ya teníamos un poquito más aterrizadas las descripciones, etcétera, pero igual no habían tratamiento. Entonces, ¿qué se hacía para la época? Esto que se llaman lobotomías, que es el hijo menor de las trepanaciones de hace muchos años, es decir, no se había avanzado mucho, lo que consistía era en quitar extractos del lóbulo frontal a través de la lámina cribosa del etmoides,
y pues que aquí en el frontal es a donde vive todos los impulsos, las emociones, etcétera. Entonces, quitando pedazos del frontal, pues se controlaba un poquito más el paciente agresivo. Hoy por hoy se hace, pero en casos extremos de conducta, de impulsividad, y pues bajo anestesia, psiquiatra neurocirujano. Es muy extraño uno terminar recetando eso, pero pues a veces es la opción. Ya se hablaba de las terapias electroconvulsivas, entonces un poquito de la historia de las terapias de hacer convulsionar pacientes psiquiátricos para mejorarlos viene de que observadores médicos en la antigüedad encontraban que los pacientes epilépticos no sufrían de esquizofrenia, no sufrían de enfermedades mentales, pues claro, porque estaban en posictales, en fin, creo que fue una serendipia haber descubierto la terapia electroconvulsiva, pero entonces lo que decidieron, bueno, entonces vamos a hacer convulsionar pacientes con enfermedades mentales a ver si mejoraban. Y pues sí que mejoraron. Lo primero que usaron para hacer convulsiones fueron insulina, entonces le aplicaban una dosis importante de insulina, los pacientes tenían un bajón de glucosa y pues convulsionaban. Lo peligroso era que pues, los pacientes, el margen terapéutico era muy estrecho. Y luego pasaron a hacer terapias electroconvulsivas con corriente, que hasta hoy se usan. Y sí funciona muy bien. No se sabe aún cuál es como la teoría cerebral que permita que la terapia electroconvulsiva sea muy adecuada para estadios crónicos de enfermedad mental. Parece que aumenta receptores de serotonina, parece que aumenta neurotransmisores en diferentes áreas cerebrales, pero lo que sí es cierto es que sí tiene un gran impacto y una gran evidencia. No se hace hoy por hoy así, se hace bajo sedación, en una sala de cirugía. Son 10 sesiones, la verdad es cero mórbido, el paciente ni lo siente, ni lo ve, está anestesiado y se indica en enfermedades y trastornos crónicos. Y lo otro que estamos viendo aquí son las hidroterapias, entonces ahí viene el dicho de que échele el agua fría al loco que se calma, pues eso era un tratamiento que sí se hacía, se hizo hasta en Colombia, entonces eran mangueras a donde el paciente recibía agua fría y pues se calmaba, ¿sí? Entonces parecía que eso era lo más adecuado para la época. Y esta podría llegar a ser la revolución moderna más importante de la psiquiatría y es la aparición de medicamentos. Hasta la aparición de este medicamento que les estoy mostrando aquí, la medicina no se sabía, la psiquiatría no se sabía si era parte de la medicina, no se sabía si eso era un embrujo, no se sabía si eso era religión, no se sabía. Pero la aparición de este medicamento en 1950 por el doctor Ehrlich, que era suizo, que se llamó la clorpromacina, que fue el primer antipsicótico y primer medicamento psiquiátrico creado por la humanidad, permitió que los pacientes ya no estuvieran amarrados, que ya no estuvieran maltratados, que ya no se les hiciera hidroterapia o lobotomías, sino que permitió que uno pudiera manejar los síntomas psicóticos con un medicamento. Y le dio validez a la hipótesis que Kraepelin decía desde como 50 años atrás, de que esto tenía un componente biológico. Esto fue una revolución, esto nos permitió a los psiquiatras hacer parte de la medicina y que nosotros miremos esto de una manera biológica. El descubrimiento de este medicamento también es bien chistoso porque la verdad se quería crear era un antihistamínico, un medicamento para la tos, pero empezaron a darlo a los pacientes psiquiátricos y empezaron a darse cuenta que primero dormían un montón, pero cuando se despertaban tenían menos síntomas psicóticos. La disminución de camas psiquiátricas se redujo dramáticamente. Y si ustedes se dan cuenta, esto es reciente, 1950, no han pasado ni 100 años. ¿Sí? Entonces, la historia de la psiquiatría moderna, de las que ustedes están practicando, nosotros somos tal vez una de las ramas más recientes de la medicina. Y en 1952 aparece este librito que hasta hoy por hoy lo estamos usando, que se llama el DSM. El DSM es un consenso de psiquiatras que hace la Asociación Americana de Psiquiatría, donde se definen, se regulan y se implementan trastornos psiquiátricos para su diagnóstico. Esto se llama un sistema categorial. Este libro también ha sido muy debatido hasta la actualidad porque el rigor científico y medicina basada en la evidencia no tiene y aún se sigue haciendo. Entonces se sientan los que se consideran los mejores psiquiatras del mundo casi y se sientan y dicen, bueno, vamos a decir si la depresión existe. Entonces levanten la mano los que creen que la depresión existe y levantan la mano.
Digamos que uno dentro de de las críticas más grandes y dentro de los fracasos tal vez más grandes que ha tenido la psiquiatría moderna ha sido que el DSM-5 le apostó muchísimo a volver aún más biológica la psiquiatría y fracasó. El DSM-5, que es el libro que nos está rigiendo hoy por hoy, tuvo un gran apoyo de las farmacéuticas, de laboratorios de investigación, para buscar el gen de la esquizofrenia, para buscar el gen de la depresión, para buscar la proteína que está dañada. Y fue un fracaso, porque no se encontró ni, pues sí se encontró el gen, pero no es concluyente, o sí se encuentra una proteína, pero no es concluyente. Ustedes se van a dar cuenta que cuando se metan más en este mundo, la psiquiatría es, si hay una enfermedad multifactorial, son los trastornos psiquiátricos. Tiene que ver el ambiente, tiene que ver la familia, tiene que ver muchos factores. Y atribuir esta enfermedad a un solo gen, como pasa en las enfermedades, por ejemplo, de pediatría o en las enfermedades de medicina interna, pues no va a pasar. Eso hace que los psiquiatras pues tengamos que mirar otras variables, mirar otro tipo de formas de hacer medicina, porque esto no es concluyente. Nosotros a veces somos criticados por ser una pseudociencia, porque hacemos, hasta por los mismos compañeros que ustedes tienen en sus semestres, cuando yo me gradué también, pero usted qué va a hacer, qué es esa vaina, usted, la psiquiatría eso no es nada, y ustedes se van a dar cuenta, y este momento de pandemia nos ha demostrado que la psiquiatría tiene un papel importantísimo, la salud mental en general. ¿Qué permitió la aparición de la clorpromacina? Pues era un antipsicótico de primera generación con unos anillos muy parecidos tricíclicos a lo que después permitiría el desarrollo de los antidepresivos, y eso fue otra revolución, porque ya no solo teníamos medicamentos para la psicosis, sino también teníamos medicamentos para los estados del ánimo, y el primero en aparecer fue la imipramina. Luego aparecieron las neuroimágenes y nos permitieron saber, bueno, cuáles son los daños, cuáles son las afectaciones morfológicas que puede tener un paciente in vivo en sus trastornos mentales. La evolución ha llegado a tal punto que hoy tenemos PET scan, hoy tenemos resonancias funcionales que nos miden cuánto capta el frontal cuando pensamos en la novia, cuando besamos a la pareja, cuando estamos tristes. Hoy tenemos terapias, digamos, no farmacológicas, no de intervención para nuestros pacientes, como la estimulación magnética transcraniana. Es un tipo de terapia bastante debatido, aún no tiene la evidencia tan fuerte, pero es a través de magnetismo estimular ciertas zonas del cerebro para mejorar síntomas de depresión, ansiedad, etcétera. Entonces ya vamos un poquito más allá de los fármacos y vamos en una carrera que ya identificamos genes. Aquí tenemos el gen del BDNF, tal vez uno de los genes más estudiados de la psiquiatría, que tiene que ver con enfermedades como el trastorno afectivo bipolar, como la esquizofrenia. Ya estamos en ese nivel, ya detectamos el gen, ya detectamos proteínas, ya sabemos cómo actúa. Sin embargo, vuelvo y les repito, eso no ha sido concluyente. Ese gen lo descubrió una persona también muy importante para la psiquiatría sin ser psiquiatra, que fue una investigadora mujer, que se llamaba Rita Levi, italiana. Falleció hace como unos 5 años, como de 100 años, y fue la primera en hablar de ese gen. Y es un gen súper importante en la psiquiatría y le aportó mucho al estudio de las enfermedades mentales. ¿Cuál es la historia actual de la psiquiatría? Es esto, un gran interrogante. Hoy por hoy ya ni siquiera sabemos si los medicamentos son placebos. Ustedes encuentran estudios en PubMed donde dice antidepresivos en pacientes depresivos, placebo versus el antidepresivo. Y la diferencia no es concluyente. Parece que hasta los antidepresivos pueden llegar a ser placebos. Entonces, pues nos rebate más la idea de la teoría farmacológica. Hemos avanzado en psicoterapias. Entonces, yo no les conté un poquito de la historia también de lo que es la terapia cognitivo-conductual, que también es muy importante. Terapias como la sistémica, que también es muy importante y que se usan hoy por hoy. Ya vamos en terapias de tercera generación de terapias cognitivo-conductuales, que sería el mindfulness. Hoy mucha gente le mete mano a lo que es la salud mental, entonces hay coaching, influencers, es decir, estamos en una confusión, en un afán de mejorar nuestra salud mental, pero no sabemos de dónde agarrarnos porque parece que todo es muy etéreo, tiene que ver con muchas cosas. Yo lo que los invitaría es que si ustedes ingresan y se interesan por eso, no solo vean el problema desde
desde un huequito muy chiquito que les da, por ejemplo, en la neurobiología o el DCM, amplíen su visión y nuestra facultad permite eso. Hay factores sociales, ¿cómo no me voy a enfermar en un país en guerra donde me matan a mi mamá y a mi papá? ¿Cómo no voy a generar síntomas mentales? ¿Eso tiene que ver con un gen? Pues muy probablemente no. Entonces, vean a sus pacientes, sean empáticos, no piensen no solo en neurotransmisores, es súper importante que lo hagan, es importante que receten medicamentos, pero abran su espectro, porque hoy tenemos más interrogantes que, que cosas dichas de lo que es esto de la psiquiatría. Ahora hablemos un poquito de la psiquiatría en Colombia. La psiquiatría en Colombia, digamos que tiene un nacimiento más o menos en los 1800, a finales de 1800, donde se empiezan a hacer los primeros hospitales psiquiátricos. Aquí en Bogotá, yo les voy a contar la historia de Bogotá, los primeros fueron la Beneficencia de Cundinamarca. En 1873 ordenó la construcción de asilos. El primero que se reconoce es algo que se llamaba, le decían Ninguna Parte, que es en la Sexta con Caracas, cerca donde queda el Hospital Santa Clara hoy por hoy, cerca donde queda el Hospital La Samaritana hoy por hoy. Eran sitios a donde se recibían pacientes psiquiátricos y enfermos mentales, nuevamente manejados por curas, porque los curas han sido muy ávidos de ayudar en estas entidades. En Antioquia, tal vez el hospital más antiguo también es el Hospital Mental de Antioquia, que tiene más o menos esa misma origen, 1890, 1870. Y en 1923 la beneficencia de Cundinamarca, y fíjense beneficencia, ¿no? Eso era un favor que nos hacían. La cura de la enfermedad mental era un favor. Se ordena la construcción de algo que se llama el manicomio moderno, que tenía que tener tres características: era la modernización, ciencia y tratamiento, y de ahí nacen unas entidades tal vez más nuevas. El primero fue Cibaté, y eso es interesante porque los locos y las personas con trastornos mentales, comillas, eh, tenían que ser exiliados fuera de las ciudades, eso no lo quería ver nadie. Entonces Cibaté fue a donde se trasladó esa beneficencia de Cundinamarca, y es un pueblo gigante donde hoy todavía existe y es manejado por la curia de la Orden San Juan de Dios, si no estoy mal, y se tienen internados pacientes abandonados con trastornos mentales. Fíjense el patio repleto de enfermos mentales, y los manejaban los curas. La Clínica Montserrat, que muchos de ustedes saben dónde se ubica, 134 con novena, para la época de su fundación, que fue en 1951, también tuvo la misma filosofía: estar lejos de la ciudad. En esa época la 134 con novena era muy lejos, ¿sí? Pero tal vez fue de las primeras instituciones en darle un poquito de modernidad y imprimirle un poquito de ciencia al estudio de la psiquiatría. Y tenemos una clínica que ustedes deben conocer muy de cerca, que es la Clínica La Paz, que toda la vida ha sido manejada por la Orden San Juan de Dios. La Clínica La Paz hacía también, o sea, digamos que el concepto de la Clínica La Paz es más antiguo, casi que es de 1920, y era el Hospital de la Beneficencia de Mujeres, y luego se convirtió en la Clínica de La Paz en 1956, es decir, la historia es un poquito más antigua, es el sitio de práctica y de rotación hoy por hoy de ustedes. La psiquiatría en Colombia, se habla de que en 1913 se empiezan a impartir tal vez las únicas universidades que existían en Bogotá era la Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional, pero la Universidad Nacional es la pionera en impartir clases de patología mental. La psiquiatría llega como disciplina a Colombia aproximadamente en 1930, se habla de que en esa época ya se empiezan a generar la cátedra y a como especializarse los doctores en psiquiatría, y hay un doctor muy importante que se llama Edmundo Rico, que en 1942 hace la primera publicación científica de psiquiatría. Este es uno de los médicos psiquiatras tal vez padres de la psiquiatría en Colombia, que es Humberto Rosselli. Fue médico, psiquiatra y psicoanalista de la Universidad Nacional, escribió diferentes textos de psiquiatría en Colombia, fue fundador de la Revista Colombiana de Psiquiatría y tuvo un gran reconocimiento en Latinoamérica. También hizo parte del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, fue invitado, fue un psiquiatra con gran relevancia para su época. Fue fundador también de la Asociación Colombiana de Psiquiatría e impulsor de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, y hay un monumento de él en un hospital psiquiátrico muy importante de Lima, que es el Hilarco, en Lima,
y le hacen un reconocimiento a este doctor. Ha sido tal vez de los psiquiatras antiguos más internacionales que tenemos. La Asociación Colombiana de Psiquiatría nace en 1961, ahí ustedes tienen el acta de fundación, digamos, sus lineamientos se basaban en una sociedad científica, social y en defensa de lo gremial. Realiza anualmente un Congreso Nacional de Psiquiatría, que es el congreso más importante nacional que se realiza. Este año va a ser en Bucaramanga, va a ser virtual desafortunadamente. Y les hago una cuña para los que les guste mucho esto, y es que el otro año, por primera vez en la historia de nuestra asociación y de nuestro sentir psiquiátrico en Colombia, en Cartagena, se va a hacer el Congreso Mundial de Psiquiatría, que es un evento inmenso, grandísimo. Yo he tenido la oportunidad de asistir a dos, vienen psiquiatras de todo el mundo, entonces para que ustedes aparten la fecha y ojalá puedan asistir, manden trabajos, el grupo de semilleros puede prepararse para ese momento, porque va a ser o sea, si ustedes mandan un póster o algo a ese congreso, va a ser de alta trascendencia porque es organizado por la Organización Mundial de Psiquiatría, vale la pena que lo tengan en cuenta. Y a su cargo, la Asociación Colombiana de Psiquiatría tiene la Revista Colombiana de Psiquiatría. Nuestro departamento es reciente, nuestro departamento de psiquiatría nace en 1978, el primer egresado es el doctor Manuel Prada. En 1986 tiene reconocimiento ICFES y ha tenido 3 sitios de práctica principales: el Hospital San José, el Hospital de Kennedy, que fue hasta hace como unos 3 años, y hoy por hoy es la Clínica de La Paz, ¿sí? Digamos que ha habido 2 generaciones, ya vamos en la tercera, de psiquiatras y profesores que han hecho parte. Digamos que cuando nació el departamento eran muchos psiquiatras de la Universidad Nacional, se heredó, digamos, ese pensar y ese sentir psiquiátrico que era muy biológico, etcétera. Luego vienen unos profes que fueron egresados de nuestra facultad, que es dentro de los que ya les voy a mostrar quiénes, que les imprimieron un sentir más psicoanalítico a nuestra facultad. Y hoy por hoy hablamos de una tercera generación somos los nuevos que estamos entrando en el departamento y que tratamos de mantener ese legado. Algunos egresados ilustres, entonces tienen el doctor Rodrigo Córdoba, que es este personaje que, ay Dios, no me sale, bueno, el personaje que ustedes ven abajo inmediatamente de las letras es el doctor Rodrigo Córdoba, es hijo de un psiquiatra también de la Nacional, actualmente es asesor presidencial para salud mental en esto de la pandemia, ha sido presidente de la Asociación Latinoamericana de Psiquiatría, que es un cargo bien importante. Él ha sido el gestor de traer el Congreso Mundial de Psiquiatría aquí a Colombia, hace parte de la Sociedad Mundial de Psiquiatría, ha tenido una gran relevancia, publica mucho, tiene una orientación biológica, tiene un centro de investigaciones para el cual trabajo yo actualmente. En fin, ha sido un personaje de medios y bastante reconocido, asesor de ministros, en fin. El de gafitas que ven aquí es el doctor Edgar Sánchez. Él es psicoanalista y psiquiatra egresado de nuestra universidad, trabaja para el Royal College of London y el King College. Hace parte del Royal College de Psiquiatras en Londres y trabaja para el King College en Londres. Es investigador, psicoanalista. Aquí el que ustedes ven abajo es Juan Carlos Rojas, también egresado de nuestra facultad, ha sido presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y bueno, el doctor Córdoba también fue presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y además es director hoy por hoy del posgrado de Psiquiatría de la Universidad Libre de Cali. Es investigador en temas sociales de psiquiatría, le interesan mucho los temas sociales. El que ustedes ven aquí es el doctor Ricardo Yamín, es profesor actual también del departamento, el doctor Rodrigo Córdoba también. Ricardo Yamín es psicoanalista, ha sido presidente de la Asociación Latinoamericana de Psicoanálisis, que también es un puesto bien importante, es investigador en psicoanálisis, es un personaje muy reconocido en nuestro país por su labor en psicoanálisis. Y la doctora Olga Albornoz, tal vez es una de las madres de la psiquiatría infantil en Colombia, es egresada del programa de psiquiatría de la universidad, también estudió psiquiatría infantil en la UNAM de México y tiene una maestría en desarrollo en la Universidad de Tennessee, en el
St. Jude Hospital. Ha publicado muchos libros, también es una líder de opinión, ha sido asesora de salud de la anterior administración de salud en la Secretaría Distrital de Salud y pues ha tenido gran relevancia. ¿Cuál es la filosofía de nuestro departamento? Pues somos un departamento con una franca orientación psicodinámica, psicoanalítica, psicoterapéutica. Por eso nosotros somos muy fanáticos de Freud, hablamos de Freud todo el tiempo, porque ese ha sido nuestro pensar, pero no se lleven que el psicoanálisis y lo psicodinámico es solo para hablar de Freud y para hablar de psicoanálisis. Digamos que esta fue una forma en que los profesores nos enseñaron a que nuestros pacientes es lo más importante. Nosotros somos más que profesionales, somos empáticos y esa empatía ha existido desde siempre. Ustedes verán que nuestro departamento, nuestros profesores, nuestros residentes jamás van a tener una palabra desobligante con ninguno de ustedes, con ningún estudiante. El maltrato que ustedes ven en otros residencias no lo van a tener aquí porque precisamente la enseñanza del buen trato que nos dan los profesores es para que nosotros lo podamos replicar con nuestros pacientes. Así que, más allá de sacar profesionales con altas competencias científicas, tenemos habilidades por sobre todo humanas. Nosotros somos muy humanos, nos encanta la investigación humana, nos encanta hablar de filosofía, sociología, antropología, pero también de salud mental, pero también de medicamentos, pero nuestro enfoque termina siendo muy, muy humanista. Bueno, chicos, espero que les haya gustado y pues quedo atento a las preguntas. Profe, muchísimas gracias por la charla. La verdad, muy interesante, muy enriquecedora, pues, ver toda la parte histórica que tiene, pues, la especialización y toda esta parte de la psiquiatría, que yo creería que es súper importante. Bueno, chicos, vamos a abrir, pues, ahorita las preguntas. Vamos a tener más o menos 10 minutos, 15 minutos para preguntas por temas de tiempo. Entonces, María Paula Clavijo tiene una pregunta. Dale. Hola, doctor. Hola. Tenía una pregunta, pues hablábamos de que toda esta historia es occidental, pero entonces en Asia, ¿qué perspectiva tienen en cuanto a las personas con patologías? Porque pues, o sea, no sé si es una perspectiva como más espiritual o... Bueno, esa es una excelente pregunta. Pues yo no soy experto tampoco, ¿sí? De cómo se manejan las cosas en la medicina asiática. Lo que sí es cierto es que igual la medicina occidental ha hecho parte, hoy hace parte del sistema médico de muchos países, así la raíz no sea un pensamiento occidental. Pero mira, te puedo hablar que, por ejemplo, el sistema médico de pensamiento chino, que es la medicina tradicional china, habla de que los trastornos mentales y las conductas están también muy derivadas desde la visión de los humores, ¿no? Entonces, hablan de la somatización, del hígado, por ejemplo, cuando tú sufres de manías, de lo que nosotros llamaríamos manías o ira, el hígado está mal, que si tú estás ansioso, los riñones son los que están funcionando mal. Y mira que yo no excluiría totalmente esos sistemas de creencias porque he tenido la oportunidad un poquito de investigar acerca del sistema tradicional chino y entender la somatización entendida como un conflicto mental puesto en el cuerpo y uno ve ciertas enfermedades que tienen una congruencia. Sí, básicamente sería entrar a mirar a ver cuál es la concepción del trastorno de la enfermedad mental en diferentes culturas, pero es muy bueno que lo pienses así y que te plantees esas preguntas. Listo, gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Pues bueno, profe, yo sí tengo una pregunta. Bueno, ya, si quiere, primero respondo la de Gabriela y luego ya le puedo hacer la pregunta. Gabriela Escolar tiene una pregunta por ahí. Hola, Gabriela. Hola, yo tenía pues una pregunta respecto a los centros de salud en Colombia, pues teniendo en cuenta pues toda la influencia religiosa que ha tenido pues en todo este trayecto de la historia de la psiquiatría. Quería saber pues teniendo pues una comparación, digamos,
de un centro tipo la Montserrat, que no se ve tanto esta influencia, sí, pues religiosa, valga la redundancia, comparado un poco con La Paz y la Inmaculada, como cuáles podrían ser como estas afectaciones tanto en tratamiento de pacientes como en los profesionales. ¿Cómo qué Bueno, diferencias se yo, ven? yo voy a hacer una cuña porque mira, esto es chisme, pero mira, de alguna manera nosotros como Departamento de Psiquiatría del Rosario tuvimos ese conflicto que tú estás poniendo en la mesa. No nos sentíamos tan cómodos de que de que la curia tuviera injerencia en las decisiones clínicas de los pacientes. Y afortunadamente hoy La Paz, pese a que sí es de las Orden San Juan de Dios, también hace parte del Rosario. Y también hacer parte del Rosario es porque nos dan una independencia de manejo de esos pacientes. Pero en la antigüedad, cuando los curas hacían parte como voz y parte de las decisiones de pacientes de psiquiatría o en la Inmaculada, pues permite que tal vez se vicie mucho de la enfermedad mental y de las decisiones médicas a través del concepto de la religión. Les recomiendo un libro y les recomiendo un autor y les recomiendo que sepan de una persona muy importante también en la historia de la psiquiatría. No lo puse porque era una recomendación final, que es Foucault. Foucault era un psicólogo, su padre era psiquiatra francés, y tiene libros donde precisamente habla de eso, de los estamentos de poder para Foucault, digamos unos estamentos de control social, son el ejército, la educación, la religión y la psiquiatría. Fíjate que en una independencia y una objetividad de ver a los pacientes desde una manera más amplia, en un hospital psiquiátrico manejado por la curia, pues tú tienes dos estamentos de poder y te alejas un poquito de la objetividad de ver la enfermedad mental. Yo no estoy de acuerdo de meterle religiosidad o imponerla. Claro, yo receto esta espiritualidad. Si un paciente me llega acá y doctor, ¿usted cree que yo debo ir de rodillas a Montserrat? Pues si usted se siente bien, hágalo, ¿sí? Pero no debería ser parte de las decisiones médicas. Yo lo que entiendo, porque no soy testigo de eso, puedo hablar por La Paz, pero por ejemplo como instituciones como la Inmaculada o como otras que hay en el país, los, la curia o las personas de los cultos religiosos que lo manejan no tienen tanta injerencia en las decisiones médicas y eso, pero digamos que eso sí viene una herencia de que sí lo hacían. ¿Quién más pregunta? Yo, profe, precisamente. Ah, bueno. Profe, pues digamos, a mí me pareció pues también muy interesante la parte, pues obviamente su crítica, que también está pues de parte de muchos colegas y de toda la parte de los psiquiatras en cuanto a los criterios del diagnóstico del DSM-5, que digamos, pues por supuesto a lo largo de los años que digamos igual viene desde los 1950 y tantos hasta que digamos el doctor Fregner y Robbins de Washington, digamos que ya se pusieron como en la tarea de hacer los estudios y todo esto, pero entonces, no sé usted qué propondría de pronto como para poder como hacerlo un poco mejor o qué se podría cambiar al respecto, pues teniendo en cuenta, digamos, ellos que hicieron los estudios y digamos toda esa parte. Yo veo que el DSM no debe ser el mapa, sino la brújula. ¿A qué me refiero con eso? El DSM sí nos da unos criterios y una forma de entender trastornos mentales que de otra forma no los podríamos entender. Los sistemas categoriales, y no es el único que existe, por ejemplo, los franceses tienen su propio sistema categorial, pero digamos que no lo manejamos, es como el DSM francés. Nos permiten es orientarnos, ¿sí? Nos permite decir, uy, esto tiene un olor a esto, ¿sí? Pero no debe ser nuestro mapa, es decir, no debe ser el fin, como muchos psiquiatras hacen, que le acomodan el DSM-4, el DSM-5 al paciente para poder generar un diagnóstico. No, debe ser nuestra brújula más no nuestro mapa, debe apuntarnos para dónde podríamos ir, pero no debe ser algo que debemos seguir a rajatabla, ¿sí? Porque tú tienes que meter componentes sociales, tienes que meter componentes espirituales si se quiere, situacionales, que el DSM se queda muy corto, se queda muy corto. A la final, si hay algo individual, es decir, todas las diabetes se pueden parecer, pero todos los esquizofrénicos no se parecen, y meterlos en el mismo criterio del DSM es muy arriesgado. Entonces, llévense ese mensaje, que sea la brújula más no el mapa.
Listo, profe, muchas gracias. Camilo Mora ahora tiene una pregunta. Ujú. Buenas, doctor. Hola. Sí, yo quería preguntar, pues teniendo en cuenta la falta de datos y tipificación pues, de la salud mental en Colombia y todo el mismo contexto, digamos, violento que se ha vivido socialmente, ¿usted cómo cree que debería ser encaminada, digamos, que la investigación en este ámbito social de la salud mental? Es decir, hacia, pues, ver, no sé, cuáles son las enfermedades relacionadas o cuál puede ser el posible tratamiento o ver simplemente qué se genera a partir de qué situaciones o, pues, cómo cree que debería ser encaminada esa misma investigación. Mm, Pues datos sí hay. Tenemos la encuesta nacional de salud mental del 2016, que es lo más actualizado que tenemos, pero son datos, ¿sí? Lo que tú propones de alguna manera es cómo aterrizar esos datos a una realidad, cómo poner esos datos con una consonancia social nuestra propia. Y yo creo que, por ejemplo, el departamento ha hecho un esfuerzo también importante en hacer una investigación que se llaman investigaciones cualitativas, ¿sí? Y ahí es a donde nosotros nos alejamos un poquito de la medicina basada en la evidencia. Yo sé que a ustedes en el Rosario les meten la medicina basada en la evidencia hasta, mejor dicho, por los poros, ¿sí? Pero para mí no es algo concluyente, por lo menos en el área de psiquiatría y en otras áreas de la medicina, ¿sí? Entonces, hacer investigaciones que se complementen con la medicina basada en la evidencia, como investigaciones cualitativas, narrativas, grupos de apoyo, hay formas de hacerlo. Y nosotros, tal vez el departamento de psiquiatría, dentro de los departamentos de psiquiatría del país, somos fuertes en eso, en generar investigaciones cualitativas, eso da una visión diferente, ¿sí? Obviamente, como vivimos la era de la medicina basada en la evidencia, pues a usted le van a decir, no, pero usted está investigando, hay basura, eso no se puede comprobar, eso no se puede hacer, pero es darle otra visión, porque no todos somos datos, y menos en psiquiatría y enfermedad mental, ¿sí me entiendes? Listo, gracias. Vale. Ahí todo. Ahora José Rodrigo. Ajá. Eh, Eh, Hola. Hola. Eh, bueno, mi pregunta es un poco ambigua. ¿Se me escucha? Sí. Listo. Mi pregunta es un poquito ambigua, pues con el tema del DSM, precisamente que no tienen componentes tan científico, pues yo pienso que también se vuelve una forma de demostrar pues nuestros juicios de valor y pues nuestra forma de pensar occidental. Por ejemplo, teniendo en cuenta temas como cuando se retiró por fin desde OMS y DSM también la homosexualidad como un diagnóstico, hitos pues por ejemplo en ese ámbito eh, me hacen pensar que más bien el DSM y la psiquiatría tienen un carácter más social a veces que significa. Me preguntaba más como usted qué considera que debería ser el papel de la psiquiatría desde un carácter social frente a, por ejemplo, dos de los que son como centros de atención actualmente de la sociedad, que es comunidad LGBTIQ, violencia de género, todo ese complejo que ahorita se está aumentando por la pandemia, y lo otro que sería como el movimiento que se está dando más de Estados Unidos, de pues el movimiento contra el racismo y la opresión, pues en ese caso en especial la comunidad negra, pero también, por ejemplo, comprendiendo lo que es la interseccionalidad, que solamente ese movimiento, sino tiene los demás tipos de discriminación. Pues mira, la medicina ha avanzado como avanza la sociedad y la psiquiatría, lo que tú propones es que nosotros hemos sido catalogados como un intermedio, o sea, no sabemos si la psiquiatría a veces termina siendo una ciencia humana o a la final termina siendo una ciencia médica, ¿sí? Lo que te puedo decir es que sí, digamos que en la historia de la psiquiatría se han cometido errores, muchos, ¿sí? Desde quemar personas hasta justificar que ser homosexual es una enfermedad. Pero a medida que va avanzando el pensamiento humano, la psiquiatría se va acomodando y eso también me parece bonito. Nosotros hemos abierto también esa posibilidad que otras cosas tengan apertura y vigencia y consonancia en nuestro pensar. Un psiquiatra ortodoxo, un psiquiatra o un psicólogo que se quede en una sola posición, no me parece que sea lo más adecuado por eso, porque es que estamos en constante evolución. Entonces, tenemos que tener como esa apertura de pensamiento
Y si bien no manejar todas las técnicas y todo lo que hay y no ir en contra de lo que pensamos, sí darnos el espacio de entender que hay otros sistemas de pensamientos, de creencias y de actuar. No sé si eso te responde. Pues sí, aunque no sé, pienso también es que de pronto la psiquiatría no debería simplemente adaptarse a cómo cambia la forma de pensar, sino en aspectos como esos, pues por ejemplo, como lo que digo ahorita, la violencia de género, tratar de buscar fomentar el cambio y no simplemente seguirlo posterior a eso. No, y lo hacemos. Mira, si tú ves el noticiero, ¿cuántos psiquiatras, psicólogos y personas dedicadas a la salud mental están hablando diariamente en un sistema de Mm. prevención? ¿Sí? Es decir, creo que estamos viviendo la pandemia, yo creo que va a generar una gran revolución en salud mental y que ustedes estén iniciando en esto va a ser lo mejor. Y si tú te pones a hablar de prevención, es que yo hablaba con un amigo que es internista y que quiere ser oncólogo. Dígame en la residencia de medicina interna ustedes cuando ven una rotación de prevención de cáncer. Una rotación en donde usted le enseñen a recetar a su paciente alimentos, ejercicio y cosas para hacer para prevenir. La medicina hoy por hoy en ningún aspecto me parece que sea preventiva, en ninguno. Ustedes cuando ven una rotación de alimentación para que una persona no le dé cáncer, alimentación para que una persona no se suba de peso, y tienen evidencia, métanse a PubMed, ¿sí? Pero nosotros no nos enseñan una medicina preventiva, no le enseñan, y eso debe ser el vuelco que ustedes deben heredar también. ¿Mm? Muchas gracias. Bueno. Listo, y ya creo que la última pregunta es de Juan Diego Villamizar. Uh-huh. Juan Diego. Buenos días, muchas gracias por la charla, doctor. Yo quería preguntarle pues algo relacionado con la pregunta anterior y también un poco con unos aspectos de la charla sobre cómo en algunos momentos históricos ha habido países o escuelas que como que han llevado pues el avance de la psiquiatría en bajo algún modelo o alguna metodología. Y pues yo quería saber, usted qué movimiento, qué escuela considera que en estos momentos pueda ser prometedora o pueda, digamos, constituir algún cambio, algo que podamos nosotros. Ay, esa es una muy buena pregunta que me conflictúa un poco. Yo creo hoy, no sé si ustedes lo detectaron, yo creo hoy en una salud mental y no en una psiquiatría. Es decir, yo no creo en el trastorno, yo creo en el bienestar, ¿sí? Y tal vez eso va muy en consonancia en lo que decía el compañero anterior, de que qué hacemos para prevenir, qué hacemos por nuestro bienestar. Mira, yo no puedo negar que la psiquiatría de los Estados Unidos es un referente. Ellos son los que tienen más investigación en lo biológico, tienen los laboratorios que están más innovando en medicamentos hoy por hoy que funcionan. Yo no lo puedo negar. O sea, pero yo no creo que la medicina y la psiquiatría sea solo eso, especialmente el tratamiento de enfermedades mentales sea solo eso. Creo mucho en la psicoterapia, creo mucho en el psicoanálisis, creo mucho en la alimentación. Hoy se habla de probióticos en enfermedades mentales, que eso es una cosa que uno no se imaginaba antes, ¿sí? Creo mucho en el mindfulness. Digamos que es una posición muy personal, ¿no? Pero en mi pensar, yo hago medicina alternativa, por ejemplo. O sea, yo no solo hago adicciones, todas esas vainas, sino estudié medicina alternativa, una rama de la medicina alternativa, una pequeña rama también la hago, ¿sí? Yo creo en la psiquiatría holística. Mira, Descartes decía, para usted entender el problema, tiene que minimizar el problema para entenderlo. Y eso es lo que nos ha llevado a la medicina moderna. Si ustedes se dan cuenta, ustedes tienen otros profes que dicen, yo soy médico, ortopedista, especialista en pie, en falange, de hallux, ¿sí? Minimizar el problema es como yo encuentro la solución, pero en psiquiatría y en trastornos mentales y en salud mental es todo lo contrario. Y en medicina debería ser así. Entre más amplíes el problema, entre más miras, oye, ese paciente dónde está viviendo, ese paciente cómo está su familia, ese paciente en qué cree, ese paciente qué come. Entre más complejo sea la visión de nuestros pacientes, yo creo que vamos a encontrar más razones y más formas de ayudarlos. Yo creo en eso. Digamos que yo he cogido cosas de muchas partes y eso es lo que yo aplico.
Muchas gracias, profe Liz. Pero es una posición muy personal, ¿no? Es personal. Bueno, chicos, muchas gracias por invitarme. Me siento además muy agradecido de ser la primera charla y pues espero verlos pronto. Andrés tiene mi correo por si a alguien le interesa tener la presentación, profundizar algún tema, lo que quieran. Listo. Profe, muchísimas gracias de verdad una vez más pues por ser